Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de los números complejos, que son en el fondo un nuevo conjunto numérico que se está estudiando ya hace un tiempo atrás, porque incluso uno de los contenidos que está agregado en la PSU, ciertamente es un contenido que se trabajaba en el colegio, en algunos casos en los ramos electivos, pero es un tema que se ha trabajado siempre y hoy día se le está dando más fuerza justamente, como les mencionaba, por el tema de la PSU. Entonces vuelve a tomar de alguna forma importancia y es necesario entonces trabajarlo y conocer. Ahora, ¿qué son los números complejos? Finalmente los números complejos no son más que una extensión de los números que nosotros conocemos hasta ahora. En este minuto nosotros conocemos hasta los números reales, y para que hagamos un resumen de estos conjuntos numéricos, uno va viendo los conjuntos de menor a mayor, entonces vamos agregando cada vez más números y en el fondo extendiendo este universo conocido. Uno parte siempre con los números naturales, que se le designan la letra n, que son los números que van desde el 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Son los números que uno utiliza para contar. Sin embargo, en ese conjunto numérico, llamado naturales, perdón, no está el 0, ¿ya? Porque en el fondo el 0 no se utiliza para contar, o no se utilizaba para contar cuando se designó el tema de los conjuntos. Luego, hay un conjunto un poquito más grande, de hecho, tiene un elemento más solamente, que se le pone la misma letra n y se le agrega el 0. Y a estos conjuntos se le llaman los números cardinales. Son exactamente los mismos que antes, con la diferencia que ahora se agregó el 0. ¿Por qué se agrega el 0? Bueno, y se llaman cardinales porque la cardinalidad tiene que ver con contar elementos y con asociarle un valor. Entonces, cuando uno no tenía ningún elemento, tienen que asociar un símbolo a esa cantidad nula. Entonces, se agrega el 0 para contar. ¿Ya? Entonces tenemos un conjunto en una unidad más grande, en un valor más grande. Luego aparece otro aún más grande, que se le pone una letra Z y se definen los números enteros. Y aquí en el fondo ya se extiende bastante más el tema de los números, porque aparecen los negativos. Menos 3, por ejemplo, menos 2, menos 1, está el 0, 1, 2 y 3. Entonces es importante hacer observaciones respecto de los conjuntos en general. Cualquiera de los conjuntos siempre es infinito. Existen distintos tipos de infinito. Eso es un tema también que se discute en algún momento en términos más bien filosóficos. Entonces los naturales van desde el 1 hasta el infinito positivo. No sabemos cuándo terminan. Los cardinales parten desde el 0 y lo mismo, hasta el infinito. Los enteros, fíjense que no tienen ni un principio ni fin. Esa es una diferencia. Los naturales parten desde el 1, los cardinales parten desde el 0. En cambio, los enteros no sabemos de dónde parten. ¿Por qué? Porque vienen desde el infinito negativo. No tenemos idea hasta dónde llega el infinito negativo. Y llegan hasta el infinito positivo. Tampoco tenemos idea hasta dónde termina. Entonces, obviamente este conjunto entero es muchísimo más grande que los dos anteriores. E incluso uno va diciendo que los conjuntos más pequeños están dentro de los conjuntos más grandes. Si ustedes se percatan acá, yo tomo los naturales desde el 1 hacia adelante y están aquí. Son una porción de los enteros. Los cardinales también, porque tomo desde el 0 hacia adelante. Y también los tengo. ¿Ya? Ahora, luego de eso aparece otro conjunto, todavía más grande, que se designan con la letra Q mayúscula y se llaman los racionales. ¿Ya? ¿Cuáles son los racionales? Aquellos números que se pueden transformar en fracción. Están los decimales, las fracciones y los números enteros. Entonces este conjunto es aún más grande porque en el fondo, cuando nosotros estábamos los números enteros y vamos viajando en la recta numérica, 1 y 2, ¿cierto? Voy en el 1 y paso hasta el 2. Pero resulta que existen los números decimales y las fracciones, que son números que están entre medio de estos dos. Por ejemplo, el 1,5, que está en la mitad. O la fracción, por ejemplo, la fracción 3 medios, que también es 1,5 en el fondo. ¿Ya? Y esa fracción está entre medio acá. Entonces, con los números racionales uno toma los valores que están entre medio de los números enteros. ¿Se dan cuenta? Entre medio del menos 3 y el menos 2 hay una cantidad infinita de valores que nosotros los vamos a tomar ahora.
¿Ya? Cuando uno hablaba de los racionales, hablaba básicamente de aquellos que se pueden transformar en fracción. Se pueden escribir de esa forma: a partido en b, con el b siempre distinto de 0, y donde el a y el b son números enteros. Positivo o negativo, da lo mismo. Fuera de este conjunto, un caso aparte, un caso particular, que se le designa Q asterisco. Ya, me pongo la flecha porque no va, este conjunto está completamente aparte. Están los que se llaman irracionales. Porque fíjense que en el caso anterior hablamos de los números que se pueden transformar en fracción. El tema es que no todos los números se pueden transformar en fracción, ¿ya? Entonces están casos de números que tienen decimales infinitos. Por ejemplo, el número pi, el número raíz de 2, raíz de 3, etcétera. Números que son aislados, ¿ya? Que se llaman puntos aislados porque en el fondo son valores que no siguen una secuencia y que uno no los puede calcular de manera exacta, uno simplemente los aproxima, ¿ya? Y son números que no se pueden transformar en fracción, ¿ya? Son números que están aparte. Sin embargo, todos estos números están abarcados en el conjunto que nosotros llamamos reales, ¿ya? En el fondo, cuando uno dice, bueno, números reales son todos los números que hemos conocido a la fecha, ¿ya? Ahora, los números complejos es un conjunto todavía más grande que los reales. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando uno trabaja particularmente las ecuaciones y las raíces, tenemos este caso. Esta ecuación de segundo grado, x cuadrado más 1 igual 0. ¿Cómo se resuelve una ecuación en general? Bueno, lo que uno quiere hacer es encontrar el valor de la x. Por lo tanto, nosotros vamos a despejar según los métodos que ya conocemos. Tomamos la ecuación y este 1 positivo lo tenemos que sacar de ahí. Entonces restamos 1 en ambos lados de la ecuación, de tal manera que llegamos a esta parte. X cuadrado igual a menos 1. Perdón. Otra de las reglas que conocemos es que para eliminar este cuadrado tenemos que sacar la raíz cuadrada. Entonces aplico raíz cuadrada y me queda esto. Raíz cuadrada de menos 1. Sin embargo, en los números reales, en alguna oportunidad cuando ustedes trabajaron las raíces, les dijeron, bueno, cuando las raíces tengan un índice par, cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta o cualquier raíz de índice par, caso puntual de la raíz cuadrada, nunca podía haber adentro un número negativo. Jamás. Si eso pasaba, si hay un número negativo dentro de una raíz cuadrada, eso implica que este número no existe, ¿ya? En los reales, ¿ya? Uno dice, bueno, en los reales no existe. Por lo tanto, esta situación, esta ecuación de segundo grado, en los reales no tiene solución. Y se dieron cuenta de que en el fondo hay un montón de situaciones que me dan como resultados raíces cuadradas de números negativos. Por lo tanto, se hace fundamental la necesidad de definir números que tengan esta componente, o sea, que en el fondo tengan raíces con números negativos adentro, ¿ya? Entonces, ese número, raíz cuadrada de menos 1, se define hoy día como la unidad imaginaria y se le pone la i latina, ¿ya? Gracias a definirlo aparecen entonces los números complejos. Y con esto entonces ahora estos números sí existen y tienen una forma, ¿ya? Por lo tanto, los números complejos son todavía más grandes que los reales porque abarcan estos números que los reales no existen. Entonces, si dibujo un esquema similar a lo que hice antes, tengo los naturales con el 0, los enteros, los racionales, los irracionales que están aparte de todos. Este universo que uno conocía acá se llamaban reales, ¿ya? Pero ahora aparecen los números imaginarios, vamos a poner una i mayúscula, que están fuera de los reales. Y sin embargo, todos estos números, disculpen lo feo de mi dibujo, todos estos números son los números complejos, ¿ya? La unidad imaginaria, junto con un número real, se va a llamar complejo. En general,
Esa es la estructura que tiene un número complejo. Pero en realidad hoy día uno dice que todos los números que existen, todos los números que se conocen son complejos. Ya no hablamos de que los números que existen hoy día son reales. No, todos los números son complejos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se define un número complejo? Esa es la cuestión. Aquí hablamos de la unidad imaginaria. Bueno, y también digamos algunas cuestiones. ¿Ya? En algún momento a uno le dijeron, si yo tengo un número cualquiera, y lo leo a 2, eso me va a dar siempre un valor positivo. Sin embargo, hoy día, al tener la unidad imaginaria, si yo esta unidad imaginaria la elevo al cuadrado, el resultado es menos 1. Bueno, ¿pero por qué pasa eso? Bueno, porque la unidad imaginaria vale raíz de menos 1. Y sabemos que si yo esto lo elevo al cuadrado, lo que pasa en el fondo es que se elimina la raíz. La raíz se elimina con ese cuadrado y me queda lo que está dentro. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado también con esas cosas. O una observación importante. ¿Ok? Entonces ahora tenemos otras cosas. Nos cambia un poco la perspectiva de algunas reglas que teníamos en términos de potencia. Entonces, ¿cómo se define un número complejo? Su estructura. La estructura es de esta forma. Se le designa la letra Z a un número complejo, donde tenemos